teléfono, porque la vesícula biliar, este órgano tan importante que está debajo del hígado, y que después que tomamos desayuno se prepara, se comienza a llenar para esperar el almuerzo, después que almorzamos hace un vaciado sobre los alimentos, la bilis, y luego se prepara para nuestra cena en la noche, y así funciona nuestra vesícula. Pero ¿qué pasa? Un día se enferma. ¿Y por qué se enferma? Nos va a contar el doctor Roberto Dagmer, quien es cirujano laparoscópico. Él es un hombre que saca las vesículas cuando las vesículas ya están enfermitas. Y la primera pregunta le haría yo al doctor: ¿por qué las sacan? ¿Por qué no les sacan solamente las piedras? ¿Por qué tienen que sacar la vesícula? Bienvenido, doctor Dagmer. Buenas tardes, doctor. Un gusto estar con usted. Bueno, es una muy buena pregunta. Empecemos. Como bien dijo, la vesícula es un órgano que se encuentra debajo del hígado. La función de la vesícula básicamente es concentrar la bilis que se produce en el hígado y que una vez de que uno alimente va a expulsar, va a contraerse y va a expulsar esta bilis concentrada hacia el intestino delgado para que se junte con los alimentos y que ayude a la absorción de ciertos nutrientes. El problema es que en algunas personas los componentes de la bilis se puede decir que se encuentran en desorden, como si fuera una limonada, que siempre le explico de esa manera a mis pacientes. La limonada, ¿qué es lo que tiene? Tiene limón, tiene agua y tiene azúcar. De acuerdo. La bilis tiene colesterol, tiene sales biliares y tiene un componente que se llama lecitina. Entonces, en algunas personas, sobre todo en el Perú, que comemos tantas grasas, que hay un aumento en la ingesta de colesterol, que somos pacientes, que hay muchísimo paciente obeso, paciente gordito. ¿Qué es lo que pasa? El colesterol sale de los rangos normales, es como si hubiera demasiada azúcar en la limonada. Entonces, al salir de los rangos normales, este desbalance lo que genera es de que se comience a asentar, igualito que la limonada, se comienza a asentar poco a poco estas sales y después se van reuniendo como grumos y se van solidificando. Se van asentando, se van precipitando ahí, ¿no? Y se forman barritos, no son piedras, ¿no? Primero se van formando barritos y ahí se van solidificando, convertirse en piedras. Normalmente el 80% de cálculos son por colesterol. El 20% restante son por bilirrubina, por eso se llaman pigmentados. Son amarillos, ¿no? ¿Ah? Son amarillos. La gran mayoría son amarillos, efectivamente. O marrones, medio amarillos, ¿no? Hay diferentes colores, hay también cálculos negros. Básicamente los amarillos normalmente pueden tener un componente de bilirrubina, aunque como toda la bilis tiene este colorcito que es a la hora de la hora que le va a dar un poquito el color a la orina, bastante el olor el color a las heces, tiene ese color amarillo verdoso. Pero volviendo al caso, cuando ya hay este desorden que no ha empezado hace un día, si no estamos hablando de un proceso... Es el resultado de años. De años. Estamos hablando de que ya tenemos una vesícula que predispone a la formación de cálculos. Y lo más importante es, el 10% de la población mundial tiene cálculos, pero muchos son asintomáticos. Los que nos llegan a la consulta ya no son asintomáticos, ya están teniendo problemas. Entonces tenemos un proceso de años que ya está generando esta patología y que está dando síntomas. Entonces ya se determina que todo el mecanismo está mal y que es mejor ya sacar el órgano. Correcto. ¿Qué ha pasado? Cuando ya tienes una vesícula, que la vesícula todos los días tiene que vaciar la bilis, cuando está normal hace un vaciado de toda su bilis que está allí, pero cuando ya tiene una carga adentro, tiene pelotitas adentro, ya comienza a trabajar más o malogra las paredes de la vesícula, ¿no es cierto? Están engrosadas, ¿no? Ustedes las encuentran engrosadas y ya no cumple su función. Esa es una de las razones por las que ustedes tienen que sacar toda la vesícula mejor. Una de las cosas, y en el caso, es de que la vesícula tiene una sola salida. Entonces, a la hora de contraerse, si tenemos estas pelotitas, se van a ir hacia esa salida. Al ir hacia esa salida, va a taponear la salida. Claro. Y al taponear, va a generar una presión. Toda esa presión va a hacer de que los músculos de la vesícula tengan que esforzarse más, como si fueran al gimnasio. Entonces se ancha. Exacto. Y ahí pierde eso. Dicen que las piedritas más chiquitas son las más molestosas que las grandes.
Depende en realidad para qué. Pero esa es la que se trampa allí, la que se va a meter en el conducto y impide que pase la bilis. ¿Cuándo te duele? ¿Cuándo le da un cólico vesicular a la gente? La gente llega a las emergencias con un dolor en el costado derecho increíble, insoportable. Claro. ¿Qué cosa está pasando en ese momento? La vesícula está hinchada, se ha trampado una piedrita allí, no deja pasar la bilis. ¿Por qué se queja el paciente? Bueno, la queja básicamente se llama colecistitis porque es la inflamación de la vesícula. ¿Cuál es el problema? Ya sea un cálculo grande o un grupo de cálculos chicos. Taponan la salida, no puede salir, se inflama, la zona se infecta. Y se comienza a hinchar todo, se edematiza. Entonces la persona ya comienza a tener ese dolor, ¿no? Comienza a tener un dolor justo debajo de la región de las costillas en el lado derecho. ¿Ya? Sobre todo relacionado a la ingesta de grasas, porque a mayor cantidad de grasas en la comida, mayor es el estímulo para que la vesícula se contraiga. O sea, cuando tú comes una comida muy copiosa, muy grasosa, pide más bilis. Te pide más bilis. El cuerpo le pide más bilis. Y por eso que la gente refiere, ¿no? Comes huevo, comes grasa, comes palta, y dice, comenzó el dolor. Después de eso comenzó el dolor. Y no solo eso, sino también leche, y aunque digan leche descremada, toman la leche descremada, igualito. Se contrae y empieza el dolor. El problema, nuevamente volviendo al tamaño de la vesícula, ¿cuándo es más peligroso? El cálculo grande tapona la salida, pero el cálculo chico puede pasar al conducto principal que comunica la vesícula, el hígado y la vía biliar, que es el árbol biliar, y al hacer eso puede comprometer incluso el páncreas y generarse una pancreatitis de origen biliar, litiásico. Una pancreatitis litiásica. Litos es piedra, o sea, es una pancreatitis por cálculo. Pero no quieren operarme de la vesícula porque creyeron que era hepatitis, que tenía sífilis, que tenía VIH y todo ha salido negativo. Ahora, el doctor me dijo que tienen que hacer una CPRI. Y bueno, yo no sé, tenía una ictericia en los ojos, ya pasó la ictericia, ya me siento bien, y ya no tengo cólicos, pero me han detectado que tengo una piedra de 3 milímetros, o 27 milímetros, ¿no? De 27 milímetros. Y una piedra chiquita de 6 milímetros, y un pólipo de 6 milímetros en la vesícula. ¿Tiene usted el informe de su ecografía ahí a la mano para que lo lea? Sí, lo tengo. Léalo, lea la parte de la conclusión, a ver qué dice de las paredes de la vesícula. A ver. Adelante. Acá en el informe médico me dice que tengo colecistitis. Ya. Un ratito, por favor. Encantado, estamos aquí hablando sobre vesícula con el doctor Roberto Van. En la conclusión dice: se inspecciona las imágenes, se aprecia una pequeña muesca discal en porción intrapancreática del colédoco, siendo sus paredes delgadas y con captación homogénea del contraste. Se identifica por protrusión de la papila mayor duodenal de 8 milímetros diámetro, comportándose como pólipo preampular que puede relacionarse a la compresión extensiva colodociana. Se sugiere complementar con PCRI y videos, ecografía y endoscopía. Ya me hicieron la ecografía endoscópica, la endoscopía también, todo ha salido bien, la papila preampular. Eso es lo que dice acá en... A ver, vamos a preguntarle. Don Carlos nos llamó que nadie lo quiere operar de la vesícula, pero nos contó que él se ha puesto amarillo y le han hecho unos exámenes, nos ha leído su examen ecográfico y de acuerdo a la lectura que nos ha hecho, el problema parece que no está en la vesícula. Por eso, don Carlos, no lo quieren operar, pues porque el problema no está en la vesícula, está en la salida de la vesícula al intestino. Ahí le han encontrado una obstrucción, algo está obstruyendo el pase de la bilis ya al intestino, ya está más lejos de la vesícula, que el último tubito que se llama colédoco. En la parte final del colédoco, que ya desemboca en el intestino, ahí usted tiene algo que está obstruyendo el pase. Por eso la bilis retorna y usted se ha puesto amarillo.
Muy bien, va a explicarnos el doctor qué hay que hacer con él. No, como usted muy bien ha explicado, ya el problema que el paciente ha referido ya no corresponde ni al hígado ni a la vesícula per se, o sea, por sí mismos, sino estamos hablando ya de la comunicación de toda la vía biliar de este árbol, de estas cañerías, con la parte final, que es el intestino delgado. A él le han indicado una CEPRE, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es la CEPRE para que nos entienda nuestro público? ¿Qué significa CEPRE? Básicamente es lo que uno hace, es un proceso endoscópico, o sea, con una endoscopía. Es una endoscopía, sí. Es como cuando van a ver el estómago, pero ahora se van a ir un poquito más abajo. Pasa hasta el duodeno. Van a irse hasta la desembocadura por donde va la bilis, donde va a salir la bilis. Efectivamente. Al intestino, ahí quieren llegar a mirar qué hay ahí, tomarle una foto, tomarle una biopsia de repente, darle un pellizquito para saber qué es eso. Y además, ¿qué más? En el momento de la CEPRE hay que hacer una resonancia. Usted me decía que hay que hacer una resonancia, una colangioresonancia. En el caso del señor, para empezar, su CEPRE ya sería diagnóstica. Ya, o sea... antes de la CEPRE sería bueno la resonancia, la colangioresonancia. Yo sí recomendaría una colangioresonancia, recomendaría una CEPRE y algunas pruebas serológicas, algunas cosas que se llaman marcadores. Marcadores tumorales. Sí, marcadores tumorales. Don Carlos, a ver, vamos a entendernos. En el Hospital de San Juan del Lurigancho, de Solidaridad, ahí hay resonador magnético. Ahí usted se puede hacer una colangioresonancia. Es un examen de imágenes. No es un examen agresivo, nada de eso, es una foto interna para ver el carácter de esa molestia, de esa tumoración, de ese bultito que hay ahí que no deja pasar a la bilis. Es como un portero, se ha puesto ahí y no deja pasar a la bilis al intestino. Hay que ver con la resonancia magnética el tamaño el tamaño y la forma de ese tumor o de ese bulto, de esa carne que hay allí. Luego de allí hacerse la CEPRE para tomarle una biopsia o tomarle otras imágenes. Claro, él refiere de que puede ser, le han tomado una ecografía bastante detallada, que puede ser que se deba a un pólipo. Ajá. Lo que se sabe es de que tiene la papila, nuevamente, que es esta unión entre el tubo y el intestino, sí. Entre el tubo biliar y el intestino, que está grande. Correcto. Está hipertrófica. Entonces lo que es determinante saber es por qué está grande. Y en base a eso hay que ver cuáles son las causas, ya sea un tejido sano o un tejido enfermo, un tejido benigno o maligno. Correcto. Y también hay que hacerse, me dice usted, un examen en sangre de marcadores tumorales para ver si no es un tumor esto. Efectivamente. Para ver, eso se ve en sangre. Entonces, le falta, don Carlos, ha comenzado usted, falta 2 tramos más, 2 escalones más para saber exactamente qué es lo que va a hacer. Y realmente está muy bien que no le hayan operado de la vesícula, porque no es el problema de la vesícula, es el problema de la salida, el portero de la vesícula es el problema. De acuerdo, muy bien, gracias, don Carlos. Adelante. Mire, yo soy operada de vesícula. ¿A usted cuándo le han operado la vesícula? Bueno, yo tengo 82 años, ya me han operado el año 70. Ajá, hace ya 12 años. Sí, entonces el problema es esto, tengo demasiado gases, doctor. Muy bien, vamos a preguntarle al doctor cómo es la vida de una persona después de sacarse la vesícula. ¿Alguna molestia más aparte de los gases, señora? ¿Aide? No, solo los gases. Muchos gases. Muy bien, vamos a ver cómo lo resolvemos esos gases. 1:14, doctor. Tener la vesícula debe ser una cosa normal, no es que sobre un órgano en el cuerpo. Cuando se saca la vesícula tiene que haber algunos cambios en nuestro metabolismo, en la digestión. La gente siempre refiere que hay llenuras, el estómago se le suelta. ¿Es cierto esto o es por otras razones? Hay un proceso de adaptación, definitivamente, que dura de 2 semanas a 1 mes. Esa es la gran verdad. Se produce en el hígado la bilis, no se produce en la vesícula. O sea, no es la vesícula era solamente el receptor para llenarse, tener un depósito, pero el hígado está produciendo cada minuto, cada instante está produciendo bilis. No es un órgano imprescindible. La vesícula. La vesícula. Correcto. Pero sí hay un proceso de adaptación, pero la gente después de 1 o 2 meses tiene que volver a su dieta normal. Pero eso sí, el primer mes a 2 meses sí hay diarreas. Si uno come grasas, como no está la vesícula y el árbol biliar, la vía biliar todavía no está adaptada, va a tener todos los malestares de una persona que no está adaptada. Es como si estuviera lesionada la zona y tiene que aprender a conocer de nuevo. Pero después de un tiempo la vía biliar remanente, o sea, lo que comunica el hígado con el intestino, se ancha.
y hay un proceso de adaptación. Pero efectivamente, hay un momento que se tiene que adaptar, pero que no dura para siempre. En el caso en particular de la paciente que ha llamado 82 años, yo más que todo recomendaría ya que fuera un gastroenterólogo, un médico internista, para que viera exactamente qué es, porque después de tanto tiempo, muy poco probable que estos gases sean... De repente es otra cosa. Sí. Podría hacerse una endoscopía, ver el estómago también cómo está. Efectivamente. Algo más, unos exámenes de heces. Y habría que ver con más detenimiento. Una ecografía normalmente va por ese, pero y también una endoscopía, pero ya cuando genera, y también a partir de cierta edad, bueno, y cierto grupo también existe el intestino irritable, que hay gente que tiene todos estos problemas que a la hora de la hora ya es una condición. Entonces, señora Aide, ya no le eche culpa a la vesícula, que hace muchos años que pasó eso. Vuelva usted a su gastroenterólogo, a su médico internista, para hacerse un chequeíto de todo. A propósito,